Los saludamos una vez más a todos y cada uno de ustedes en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en este día nos unimos para orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es solo una y está compuesta de todas razas, tribus y lenguas. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros lo consideremos para que así nos unamos en oración por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo alrededor del mundo. No solamente enfocarnos en el área que nosotros vivimos o solamente reducir la iglesia del Señor Jesucristo solamente a nuestra respectiva denominación o congregación o como lo comúnmente conocemos como mi iglesia, sino más bien vamos a seguir nosotros en el entendido de que la iglesia es del Señor Jesucristo. Él la compró con su sangre en la cruz del Calvario y está por toda la redondez de la tierra. Y sobre este entendido vamos a unirnos en oración, vamos a cada uno de nosotros a provocarnos a orar por la iglesia del Señor Jesucristo, ya que la persecución va en aumento, no ha menguado, va en aumento. Y queremos nosotros seguirlos invitando también para que usted se una con nosotros en oración y también comparta o haga saber, ¿verdad?, sus amigos, sus hermanos en la fe de que hoy en este días jueves de cada semana, nos unimos a orar en este mismo horario por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno podemos estar pasando por alguna situación difícil que tal vez nosotros no lo entendamos o no podamos llegar nunca a conocerlo, pero al tiempo en el cual usted nos escuchase y si usted está pasando por alguna situación difícil, lo invitamos para que usted cobre ánimo, se fortalezca en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y seguir adelante, no menguar en nuestra fe, no darnos por vencidos, sino seguir a la meta final, que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo ya es eminente. Así que vamos a mantenernos orando por la iglesia de nuestro Señor Jesús, porque nos hace muy difícil aún el creer de que el mismo Señor Jesucristo lo anticipó, declarándonos en San Juan, el apóstol Juan, también es el que nos describe de las declaraciones del Señor Jesús en San Juan capítulo 16, versículo 33. El Señor da una declaración muy enfática diciéndonos: en el mundo tendréis aflicción. Y digo que a veces es difícil nosotros querer aceptar el hecho de que tendremos en una forma u otra que sufrir algún cierto tipo de persecución o tribulación o aquellas cosas en las cuales aquí nos hacen sentir miserables, pero ese es un distintivo para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros, por la gracia de Dios, estamos viviendo en un lugar donde no hay una persecución física como hay en otros países, vamos a usar este espacio de tiempo, esta tranquilidad, esta paz que Dios nos ha dado en estas partes del mundo para orar, para no olvidarnos por aquellos que sufren. No haríamos bien si nosotros nos olvidásemos de aquellos nuestros hermanos que también han sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo y olvidarnos de ellos y no presentarlos delante de nuestro Dios. Así que por eso es que los invitamos para que sigamos orando por el Señor, orando al Señor por su iglesia en persecución, porque declaramos que la persecución no ha menguado, sino que aún sigue todavía más y más en aumento. Entre las religiones sobresalientes en el mundo, ninguno de sus líderes, o yo no he leído y no me ha llegado la información, en lo poco que de nuestra parte hemos buscado o sondearnos en tratar de encontrar declaraciones de los diferentes fundadores o líderes de las diferentes religiones grandes en el mundo. No hay ninguno de sus líderes que declare como lo que el Señor Jesucristo nos declara a nosotros como su iglesia. O sea, diciéndonos que en el mundo tendréis aflicción. Pero también añade diciendo,
mas confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y si el Señor venció al mundo, también nosotros vamos a vencer. Decía que ninguno de los líderes ni mencionó y declaró de lo que el Señor Jesucristo declara a nosotros como iglesia. Pero ahora nosotros vamos a orar los unos por los otros y específicamente orar por nuestros hermanos que se encuentran en persecución. ¿Qué podríamos decir en esto? Miren que siendo aún el cristianismo la religión mayor o en número de creyentes alrededor del mundo, se estima que para este tiempo hay un promedio de 2.300.000.000.000 de gente que profesa cristianismo, o sea, 2.300.000.000.000. La población ahorita es cerca de 8 billones de seres sobre la faz de la tierra. Entre las religiones fuertes en las cuales miramos que existen de un crecimiento muy rápido, en este tiempo es la religión musulmán, va creciendo de una manera muy rápida, especialmente en estos países o en los países capitalistas, donde también nosotros debemos de considerarlo, ¿verdad? De que es una de las religiones en las cuales más han estado también persiguiendo a la iglesia cristiana, especialmente en diferentes países de África y que podríamos decir de los países del Medio Oriente. Entonces, la iglesia cristiana sigue en persecución, ha aumentado la persecución. No podemos nosotros decir que va a menguar o que va a dejar de ser, sino que lamentablemente la persecución va a seguir adelante cada día más, cada que se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miramos más que está también a la misma vez acelerando la persecución. Para este tiempo hay un cálculo que hay cerca de 340 millones de cristianos que fueron fuertemente perseguidos o están en un estado de persecución en diferentes países del mundo. Por ejemplo, miramos la situación que prevalece aún en los países que podríamos llamar países civilizados, como por ejemplo podemos mirar la situación que hay en Irlanda, donde aún también siguen lamentablemente entre cristianos católicos y cristianos protestantes que se mantienen en conflictos, ¿verdad? Pero no podemos nosotros considerarlos como el cristiano genuino y verdadero. ¿Y qué podríamos decir aún también en México? En los diferentes estados al sur de la República Mexicana, donde es un país que se autodenomina cristiano también, pero sin embargo los cristianos denominacionales o cristianos tradicionales continuamente persiguen a aquellos cristianos que no se adaptan a sus creencias, que son considerados como cristianos protestantes o evangélicos, y la persecución sigue fuerte también con nuestros hermanos en los diferentes estados al sur de la República de México. Aún en los 23 países que componen la Unión Árabe, o entre los 23 países que también son fuertes en la religión islámica, siguen a los cristianos o persiguen a los cristianos. Y podemos nosotros mirar que la persecución de los musulmanes a los cristianos porque los consideran como incrédulos. ¿Qué podríamos decir también en el país de India? Que India, siendo uno de los países más populosos en la faz de la tierra y aún considerado también como el país más grande en la democracia, donde hay un promedio, se cree que hay un promedio de 71.1 millones de cristianos. Podríamos catalogarse como solamente como el 5% de la población de India se consideran como que son cristianos. Pero la persecución de los cristianos se ha intensificado a un nivel que es alarmante. Esto ha llevado a la violencia y a la misma vez está cuidadosamente orquestada por los diferentes grupos
en los cuales no aceptan a la religión cristiana en muchas de las provincias del país de la India, pero no ha menguado, sino que aún sigue creciendo la persecución hacia nuestros hermanos. Igualmente, así también en otros países, en otros países, las comunidades evangélicas o comunidades protestantes siguen a la misma vez también corriendo grandes peligros y sufriendo violencia y ataques por parte aún no solamente de los ciudadanos, sino aún también de las autoridades, especialmente en aquellos países donde se lleva a cabo la religión, el budismo. Tampoco ahí ha menguado, sino ha seguido aumentando cada día más y más la persecución a nuestros hermanos, porque son seguidores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que podemos mirar aún también? Que se buscan diferentes formas para llevar a cabo acusaciones falsas, para así poner a los protestantes en una posición muy a comparación de los demás ciudadanos, en una posición muy crítica, por cuestión de que si ellos quieren o integrarse en la comunidad y hacer algún negocio o tener un cierto tipo de lugar dentro de la política entre los países, especialmente donde se practica el budismo, no les es permitido. Entonces, todo esto que nosotros seguimos mirando continuamente, el pueblo del Señor Jesucristo sigue en persecución, y vuelvo a repetir, no es algo que del pasado solamente, sino es algo que va aumentando, porque podemos mirar y decir, bueno, la persecución siempre ha estado, pero podemos mirar que en este tiempo ha aumentado cada día más y más. Decíamos que hay más de 340 millones de cristianos que en este tiempo han sufrido persecución en una forma u otra. Esto es según el informe de la ONG o también de las Puertas Abiertas. Da una publicación concerniente a la situación de nuestros hermanos que se encuentran en persecución en otras partes del mundo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros, mis hermanos? Vamos a seguir orando, vamos a seguir buscando la guianza y la dirección de nuestro Dios. Decía que en las muchas persecuciones que ha habido en el transcurso de la historia, puede uno pensar que solamente es cosa del pasado, pero no es así. Ha habido grandes persecuciones y podemos señalarlas desde el pasado. La persecución de Nerón, de Domiciano, de Trajano, de Marco Aurelio, de Séptimo Severo, de Maximiano, de Decio, de Valeriano, y aún Valeriano y Aureliano y Diocleciano. O sea, son hombres en los cuales se distinguen por haber traído grandes persecuciones a la iglesia. Pero, ¿qué podemos decir en este tiempo? En este tiempo ya no es solamente en regiones controladas por un rey o controladas por un líder, sino ahora son persecuciones en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, miramos que ha crecido la persecución en Corea del Norte, en Somalia, en Yemen, en Eritrea, aún en Afganistán. Se cree que la persecución ha estado creciendo bastante. Aún en India, volvemos a repetir, en India la persecución no ha menguado, sigue adelante. Y lamentablemente también en algunos países de Latinoamérica se han ubicado entre los 50 primeros países donde hay persecución a los cristianos. Especialmente, decíamos, en los estados del sur de la República Mexicana, y también aún para este tiempo en Nicaragua y en Colombia, y podemos ir elaborando diferentes lugares donde sigue siendo los cristianos el objeto de persecución. Entonces, vamos a seguir orando, vamos a nosotros a pedirle y a rogarle a nuestro Dios que traiga fortaleza divina a nuestros hermanos, que el Señor les dé la fortaleza, que nuestro Dios traiga confusión a sus adversarios, que nuestro Dios a todos y cada uno de ellos les dé valentía espiritual para que puedan confrontar las situaciones difíciles en las cuales en este tiempo están confrontando nuestros hermanos
en diferentes partes del mundo. Voy a decir, bendito sea el Señor, que estamos en un lugar donde no estamos en una persecución física, aunque sí tenemos otro tipo de presión, otro tipo de persecución, otro tipo de movimientos o leyes en las cuales afligen el alma y el corazón del verdadero cristiano. Pero en este caso queremos seguirnos enfocando de orar por nuestros hermanos que se encuentran en situaciones difíciles, o sea, en persecución, especialmente en Afganistán, Corea del Norte, en Somalia, en Sudán, donde nuestros hermanos en India están sufriendo persecución extrema. Así que nos unimos en oración. Vamos a orar y vamos a pedirle al Altísimo, vamos a pedirle al Dios de la gloria que bendiga a nuestros hermanos. Aunque de antemano sabemos, ¿verdad?, lo declarado por el mismo Señor Jesucristo, que en el mundo tendréis aflicción. Y también el apóstol Pablo lo manifiesta declarándonos, diciéndonos que es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero no por eso no vamos a hacernos nosotros conscientes, vamos a hacernos ignorantes de la situación. No vamos a caer en ese error de decir las cosas tienen que ser así. No, vamos a orar. Si el Señor dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero no nos dijo que no orásemos, sino que vamos a orar por todos y cada uno de nuestros hermanos. No los conocemos, no sabemos quiénes son, nunca los vamos a conocer, pero sabemos que hay persecución. Y nosotros lo que vamos a hacer, vamos a orar y pedirle a nuestro Dios por fortaleza divina. Y que nos unimos. Le invito a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, que estuviesen en sintonía o a que nos acompañen a buscar la presencia de nuestro Dios, el rostro del Señor, a favor de nuestros hermanos en persecución. Porque vuelvo a repetir, la persecución va en aumento. Nos unimos diciéndole al Señor, bendito Dios, tú eres nuestro Dios. Tú eres Dios, el Dios maravilloso, el Dios de la iglesia. Tú fuiste el que la compraste, Señor, con tu sangre en la cruz del Calvario. Tú eres el que nos has llamado y también creemos que tú eres el que vas a darnos la fortaleza para permanecer firmes hasta el día de tu segunda venida. Pero es que hoy, mi Dios, nos unimos para pedir tu intervención, pedir de tu mano fortaleza por nuestros hermanos que en diferentes partes del mundo siguen sufriendo la persecución, siguen sufriendo por causa de tu nombre. Nosotros te rogamos por ellos, que les des fuerzas, les des valentía, les des determinación, Señor, para que no menguen en su fe. Bendice a nuestros hermanos, te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Y te pedimos también por sus verdugos, que sus corazones, Señor, sean cambiados, sus corazones sean transformados. Tú eres Dios maravilloso, Señor, y nosotros te pedimos también que tengas misericordia de ellos. Aún tú nos anticipaste orar por aquellos que nos persiguen y nos ultrajan. Nosotros te pedimos por ellos que sus corazones sean ablandados, sus mentes sean cambiadas, sean transformadas, que te conozcan a ti, nuestro Dios, que eres fuente de salvación. Gracias, mi Dios, tú eres nuestro Dios. Nosotros en ti confiamos y creemos, Señor Jesucristo, que en este instante, que nuestros hermanos que se encuentran en diferentes lugares padeciendo y sufriendo por causa de tu nombre, van a recibir fortaleza, van a recibir consuelo, porque lo estamos pidiendo en tu maravilloso nombre, Señor Jesucristo, y entendemos que para ti no hay tiempo, para ti no hay distancia. El tiempo, Señor, no es un obstáculo en la distancia. Por eso es que creemos que donde quiera que en este momento se encuentren nuestros hermanos en situaciones difíciles en diferentes partes del mundo, tu Espíritu va a llegar, los va a tocar y los va a confortar, dándoles fortaleza, dándoles sabiduría y entendimiento para que ellos puedan soportar la situación por la cual estén pasando. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Gracias, bendito Dios, creemos en ti. Y a nosotros ayúdanos, mi Dios, también en estas partes del mundo donde no hemos tenido de experimentar persecución física, que nos guardes, mi Dios, que no nos descuidemos, que no tomemos, Señor, en poco la libertad y la bendición que todavía aquí gozamos,
para que aún nosotros tengamos la fortaleza de usar esta libertad para servir a nuestros hermanos donde son privados de ella. Te ruego por nosotros también, como tu iglesia en estas partes del mundo. Guarda nuestro corazón en ti, Señor. Te lo pido en tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Así es, mis hermanos, Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes por hacerse parte a este espacio de tiempo de oración. Vamos a seguir orando porque la persecución va en aumento cada día a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo alrededor del mundo. Dios les bendiga.